La Biblia es clara en hablar en Efesios 4:11, que es lo que nosotros pues nos han enseñado a través de nuestra cobertura apostólica, y él dice que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces nos deja ver realmente que el ministerio profético, ¿verdad? Entonces lo vemos de una forma acá en Efesios 4:11 como un don primario. Y realmente esta palabra, yo no sé si tú te acordás, que te la dieron desde el principio, ¿verdad? Desde el principio nosotros estábamos, hermanos, en cero cuando realmente Dios nos habla a nosotros, como nos hace el llamamiento como pastores. Pero también yo me recuerdo que el pastor de ese momento, creo que era el pastor Germán, que te dijo que él te ungía como un ministerio profético primario, como el 2004. Y realmente nosotros ni sabíamos, ¿verdad? No sabíamos ni siquiera qué era el ministerio profético, mucho menos el don primario. Entonces, realmente todo esto fue una palabra que se dio de hace mucho tiempo. Eres una gran bendición para todos, para todos. Y aunque el enemigo hizo hasta lo imposible para querer arrebatar y quitar y abortar este plan de Dios, lo que está en Dios se va a cumplir, y ninguna palabra va a regresar vacía a él hasta que regrese siendo hecha y efectiva. Entonces, este es el tiempo que Dios quiere hacer esto en tu vida, y que realmente es el momento entonces de que tú empieces también hoy a derramar aceite sobre la cabeza de todos aquellos que se dejen reprender. Estoy hablando de reprender no por el diablo, sino que estoy hablando de reprender en el asunto de la corrección y de la instrucción y de la enseñanza. El profeta reprende, hermanos. Mire, el profeta tiene la capacidad hasta de reprender a la propia muerte, hermanos. Es el único de los 5. Bueno, también el apóstol, ¿verdad? Pero el profeta, dentro de las atribuciones que tiene y las características que se puede poner en medio de la muerte y de la persona, y que la muerte no pueda atentar en contra. O sea, realmente, hermanos, damos gracias a Dios por tu vida, porque realmente ha sido Dios el que te ha enviado. A veces uno solo ve los errores, uno a veces solo se ve los defectos, uno a veces solo se ve las cosas que el enemigo le quiere hacer ver a uno, pero realmente hay un propósito y un plan de Dios perfecto que ha depositado en tu vida desde la eternidad, y lo estás empezando a ejecutar ahora. Y yo quiero que entendas que realmente este es el tiempo en donde Dios quiere que hagas esa función dentro de este lugar donde Dios te ha puesto. Y escúchame bien lo que te voy a decir, porque aquí es donde va a empezar todo. Pero realmente todo esto se va a empezar a expandir, a extender y extender y extender, y te vas a dar cuenta que es Dios el que está haciendo esto. Y sobre todo los que estén contigo en el departamento de la compañía profética, es donde te vas a dar cuenta que esto va a empezar a hacer estragos en lo espiritual para bien. El ministerio profético va a traer abundancia, va a traer, hermanos, esa bendición. Otro versículo que podemos tomar de apoyo es que debemos de creer, hermanos, a la palabra del profeta para que podamos ser bendecidos. Entonces, si creemos la palabra, va a venir la abundancia. Amén. Usted mira a la viuda, ¿verdad? Con la abundancia, hermanos, del aceite. Usted mira que el profeta trae bendición, abre los cielos. Entonces, aquí es donde yo le puse. Hoy ungimos como profeta de esta casa. Escuche bien lo que estoy diciendo. De esta casa. Aquí súbanse aquí de esta casa. Y así mismo se va a ir extendiendo. Oíme bien lo que te voy a decir en el nombre de Jesús. Aquí en esta casa vas a empezar, pero te vas a ir extendiendo, expandiendo, ensanchando. Y no te vas a negar, aunque yo sé que no mucho te gusta, pero es como Dios lo ha establecido. Y nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y tú lo sabes mejor que nadie, qué es negarse a uno mismo. Y entonces, en el nombre de Jesús, yo hoy como pastor
maestro y bajo las 5 unciones y bajo la unción apostólica y lo profético también y lo evangelístico. Y por eso llamé a los hermanos acá. Yo quiero que sepas de parte de Dios que no vas a estar sola, que está Dios contigo. Y no digas lo que dijo un día el profeta Elías: he quedado solo yo. Y hoy quiero que mires a tu alrededor que hay gente que está contigo y que hay gente que Dios ha puesto a la par tuya y que Dios no te va a abandonar y que Él va a hacer esa función en tu vida y va a cumplir lo que Dios ha mandado a hacer. Y por eso te ha puesto gente, te ha puesto la compañía profética. Eso lo que Dios te puso en tu corazón, la compañía profética, es de Dios. No vas a estar sola. Hay ancianos, hay hijos espirituales, están los ministerios y no estás sola. Por supuesto estoy yo, está tu familia, pero están ellos. Entonces quiero que sepas que realmente Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida, que no va a ser como tú has pensado, va a ser como Dios te va a ir hablando, así como te ha estado inquietando y te ha levantado en la noche y te ha mostrado en los sueños, y así como un día tú le dijiste: Señor, yo quiero que tú me hables como antes. Esa gloria va a venir de una forma sobrenatural y te va a mostrar y te va a decir y te va a decir qué hacer también. En el nombre de Jesús yo quiero ungir tu cabeza con ese aceite, y hoy pues ungimos como profeta a Leslie Areli de Maldonado en este lugar con este aceite Shamar, en el nombre de Jesús. Papito lindo, te doy gracias por este privilegio, Señor, y por esta gran honra que hoy tú me das, así como tus siervos en el Antiguo Testamento. Hoy tú también me estás dando esta bendición de poder ungir a una sierva que tú estableciste desde la eternidad, papito lindo. En el nombre de Jesús, la unjo como profeta, este aceite Shamar, sobre la vida de tu hija, en el nombre de Jesús. Hoy apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magistralmente, yo vengo hoy ungiendo tu cabeza, esa cabeza que hoy está rodeada y está cercada. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando esta palabra sobre tu vida, y asimismo yo vengo rodeándote, así como hoy te están rodeando todos los hermanos y todos los hijos espirituales en esta casa. En el nombre de Jesús, que esta bendición profética, este llamamiento profético primario, hoy se establece en esta casa de restauración familiar, en el nombre de Jesús. Declaramos esta unción poderosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que este aceite no va a escasear de esta casa, porque eres tú, Señor, el que estás derramando sobre esta casa tu bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo vengo hoy también depositando este aceite sobre tus manos, porque en tus manos, dice el Señor, yo he puesto algo especial. Yo he puesto un poder especial. Y dice el Señor: por medio de estas manos, tus manos tocarán a los enfermos y sanarán. Por medio de esa boca va a decretar palabra profética, y también van a haber muchos libertados, van a haber muchos libres, muchos sanos, y que muchos que han estado presos van a ser libres en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando esa palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo vengo hoy declarando esa palabra bendita de Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Damos gracias, bendito sea tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, gracias. Pueden bendecirla en el nombre de Jesús. La bendecimos. Hoy este es un día memorable, es un día especial que tu Padre ha escogido para ti. Es un regalo que Él te está entregando. Es un regalo que Él estableció y que nunca se te olvide. Así como Él estableció ese 6 de mayo del año 79 para que entraras en esta tierra. Hoy este 6 de mayo del 2021 te está recordando el propósito y el llamado del cual tú un día preguntaste: ¿quién soy yo? Y hoy dice el Señor: tú eres mi sierva, tú eres mi hija, tú eres mi ungida. En el nombre de Jesús, papito lindo, te damos gracias. Hay algo que pasó con esto ahorita en la tarde, con el anillo. Yo no me explico por qué el anillo viene con aceite. Inexplicablemente. Yo incluso todavía le enseñé el anillo a Nancy ahorita antes de venirnos. Y yo empecé a revisar y revisé dónde tenía yo todos los aceites. O sea, yo tuve el cuidado de agarrarlo. Y ahí están las marcas del aceite. Ahí lo pueden ver. Y yo dije, pero ¿y de dónde? O sea, está brotando aceite de la cajita, ¿no? Entonces es algo que yo dije, pero ¿y de dónde? Entonces yo creo que este anillo ya viene muy marcado de parte de Dios. Y para que todos vean, ahí después se lo mira. Ahí está. Esto es lo que el Señor ha preparado para tu vida. Quiero que extendas tu dedo índice entonces, en el nombre de Jesús. Y hoy, proféticamente, vengo delegándote, habilitándote y ordenándote como esa sierva de Dios que Él llamó desde la eternidad hasta la eternidad. Y que hoy solo estás acá en este preámbulo de la tierra, un paréntesis, en donde vas a cumplir a lo que te enviaron a hacer, pero estás marcada desde la eternidad hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso es muy hermoso, realmente. Solo de recordarme, no sé, me da mucha nostalgia tal vez, pero fue muy hermoso porque resulta que en el año 2005, cuando nos casamos con pastor, no éramos pastores obviamente, comenzamos congregándonos, ¿verdad? Y recibíamos continuamente mucha palabra profética, ¿verdad? Mucha profecía. Donde nos hablaban que Dios nos quería usar, que teníamos ministerio.
Y muchas veces nos hablaron, fueron directo a buscarnos, ¿verdad? Pero me impresiona mucho que al año precisamente de estar casada, a los 3 meses, perdón, yo quedo embarazada de mi primer nena. Y bueno, Dios seguía hablándonos, pero durante mi embarazo, ¿verdad? Seguía recibiendo las confirmaciones de la profecía del Señor, ¿verdad? De que íbamos a ser llamados al ministerio, a servirle como pastores. Para mí fue algo impresionante porque yo en primer lugar no conocía los términos, ¿verdad?, que hoy por hoy se utilizan en cuanto al llamamiento, ¿verdad? Yo neófita, totalmente ignorante a todo esto, pero lo que más me llamó la atención es que cuando vamos a adelantar un poquito, ¿verdad?, el tiempo, cuando mi nena tenía aproximadamente 4 meses, ¿verdad?, Dios me habló por medio de un sueño. Y me mostraba la casa con una manta que decía mujeres de propósito, y veía un montón de mujeres que iban entrando con blusas de color morado. Y esa casa era donde nosotros estábamos viviendo, ¿verdad? Entonces yo desperté con esa inquietud, ¿verdad? Y le decía, Señor, ¿qué es lo que me estás hablando? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y volvió a darme el mismo sueño en esa misma semana. Y sentí la necesidad en mi corazón de poderle decir al pastor, a mi esposo, le dije, mira, Dios me está hablando y creo que es para compartir la palabra del Señor aquí en mi casa. Y resulta que abrimos la casa, ¿verdad?, como a manera de un discipulado, ¿verdad?, aunque en la iglesia donde nos estábamos congregando, pues ellos no creían tanto en ese sentido de abrir discipulados, sino que se manejaba por células, ¿verdad?, células familiares más que todo. Entonces ya con la autorización de mi esposo, ¿verdad?, de su pastor, empecé a reunirme con mi suegra. Me acuerdo, le compartí la visión a mi suegra, y mi suegra me dijo, ay, ¿por qué no lo hace aquí con nosotros? Que mire que a mí me encanta el evangelismo, yo puedo ir a llamar a invitar mujeres. Y creció así, o sea, se dio todo así. Recuerdo que hicimos las primeras reuniones en la casa de ella. Ella iba a invitar a sus vecinas conocidas, ¿verdad?, que ella tenía, y yo tomaba, me acuerdo, la Biblia y abría una porción de la palabra, compartía con esas mujeres. A veces una que otra opinaban, ¿verdad?, de lo que ellas habían recibido como un rema personal, y posteriormente había una refacción y orábamos. Me recuerdo que terminábamos mi suegra y yo orando por cada una de las necesidades de esas mujeres, y fue algo muy hermoso que Dios me permitió, ¿verdad?, relacionarme con otras mujeres, poder compartir la palabra, y de hecho un año antes de nosotros comenzar a pastorear fue que comenzamos con esto de Mujeres de Propósito, porque el Señor me dio la visión en el sueño, ¿verdad? Me dijo que era exactamente lo que Él quería que yo hiciera. Bueno, posteriormente a eso, seguimos trabajando con las mujeres. Me recuerdo que llegaban a buscarme mujeres a que orara por ellas, a que orara por sus hijos, por las necesidades. Hubo mucha gente que bendigo con todo mi corazón, porque a pesar de ser tan jovencita, ¿verdad?, tenía apenas, 27 años, recuerdo, más o menos, iba a cumplir 27 años, y muchas mujeres maduras, con sus hogares formados, ¿verdad?, con hijos mayores, creyeron en mí, me estuvieron apoyando mucho, estuvieron creyendo en lo que Dios había depositado en mi persona, ¿verdad? Y claro, el testimonio, ¿verdad?, con mi esposo y con mi bebé en ese entonces. Resulta que estábamos trabajando en Mujeres de Propósito cuando fuimos a un encuentro de la iglesia donde estábamos asistiendo con mi esposo, y llegó un profeta de la misión, ¿verdad? Y recuerdo que este profeta ya le había dado palabra a nuestro pastor y le había hecho ver lo que Dios le había estado mostrando, ¿verdad? Y le decía que nosotros íbamos a ser llamados al ministerio y que en dado momento íbamos a necesitar, ¿verdad?, la cobertura y el apoyo de nuestro pastor. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Resulta que en ese encuentro donde fuimos, ¿verdad?, llegó este profeta, y de la nada él empezó a predicar y todo, y nos manda a llamar al frente. Recuerdo que nos llamó hacia el frente con mi esposo,
y habló con nuestro pastor, ¿verdad? Y le dijo, Dios me muestra esto, y me das la autorización, y nuestro pastor le dijo, claro que sí, ya Dios me ha confirmado esto. Entonces, con la autorización de nuestra cobertura, ¿verdad?, de nuestro pastor en ese entonces, viene este profeta y pide aceite, ¿verdad?, y nos unge públicamente en ese encuentro, recuerdo, y nos da la palabra, ¿verdad?, de que íbamos a ser ungidos como pastores, ¿verdad?, porque Dios quería que nosotros trabajáramos en su obra. Y fue algo muy lindo, no tengo palabras cómo describirlo realmente, pero pastor tuvo su experiencia, él tendrá su tiempo de compartirlo. Yo voy a compartir mi experiencia, ¿verdad? Recuerdo que si me preguntan cómo comenzó mi llamamiento, con qué palabra comenzó mi llamamiento, yo puedo decir no soy digna. Creo que solo por Él somos dignos. Recuerdo que el Señor me habló y me dijo, te unjo hoy como pastora y también con un ministerio profético primario. Recuerdo que en ese momento yo expresé públicamente diciendo la frase, no soy digna. Yo estaba quebrantada totalmente. Y le dije, Señor, yo no soy digna. Yo no entendía lo que Él quería hacer conmigo, con nosotros como matrimonio. Pero mi expresión fue, no soy digna. Y yo creo que toda la congregación que estaba en ese encuentro escuchó esa frase. De hecho, hay una hermana de la congregación, ¿verdad?, que la bendigo, ella sabe quién es. Ella fue partícipe de eso, ella fue testigo de eso, juntamente con mis suegros también, ¿verdad? Y fue algo muy hermoso. Entonces, ¿cómo comenzó mi llamamiento o con qué palabras puedo recordar mi llamamiento? Con no soy digna. Y creo que terminaría el llamamiento, si Dios me lo permite en esta tierra, concluirlo así. Terminaría con esa misma frase, no soy digna, nunca he sido digna, pero por su sangre nos ha hecho dignos. Amén. Entonces, así comenzó el llamamiento de nosotros. Recuerdo que eso fue aproximadamente como a finales de año quizá, y en marzo, en un 11 de marzo, recuerdo que comenzamos a hacer la obra del Señor. Alquilamos un salón en la Plaza Quetzal, y recuerdo que estábamos tan entusiasmados con la familia, porque la familia, tanto de mi esposo como la mía, fueron claves en todo esto. Ellos estuvieron creyéndole al Señor, a pesar de que tal vez nos miraban tan llenos de defectos, tan inmaduros, y todavía lo seguimos siendo, pero gracias a Dios nos ha ido perfeccionando día con día. Pero la familia fue muy importante para nosotros, porque ellos estuvieron ahí sirviéndole al Señor, en el diaconado, repartiendo volantes, y todo fue muy lindo, ¿verdad? A pesar de nuestra debilidad, a pesar de todo lo que ignorábamos nosotros, decidimos servirle al Señor con todo nuestro corazón. Siempre con su pastor, con mi esposo, estábamos con el anhelo de servirle al Señor. Desde que llegamos a congregarnos, ese era nuestro mayor anhelo. Le decíamos, Señor, queremos que uses nuestras vidas. Henos aquí, nosotros queremos servirte. No importa el precio que tengamos que pagar. Y yo creo que a veces cuando uno es inmaduro, dice frases de las cuales después uno dice, Dios mío, ¿qué dije? ¿Verdad? Porque nosotros decíamos con mi esposo, no importa el precio que hay que pagar, ¿verdad? Y no sabíamos lo que posteriormente venía. Sin embargo, así comenzamos un 11 de marzo del año 2007, recuerdo, en Plaza Quetzal. Me recuerdo que habíamos aproximadamente, no recuerdo, pastor, tal vez tiene en memoria qué cantidad de gente comenzamos, pero no eran más de 20, porque era más que todo familia, ¿verdad? Y un par de conocidos. Entonces fue un reto para nosotros, fue algo muy especial. No sabíamos lo que venía, sin embargo lo hicimos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, y así fue como Dios empezó a respaldarnos en todo momento. Llegaba gente de todo tipo, llegaban con la expectativa, ¿verdad? Vamos a ver qué están haciendo este par de jóvenes,
¿verdad? Que no nos dan confianza, ¿verdad? Y en lo particular voy a hablar de mí. Mucha gente linda que estuvo ahí con nosotros, pero también mucha gente que no creía, obviamente, veían mi apariencia en el área donde estábamos. Estamos hablando de 14 años atrás. Yo creo que la cultura, la región donde estamos muchas veces se mueve mucha religiosidad, hay mucho prejuicio en muchas cosas, ¿verdad? Muchas barreras. Pero Dios ha sido bueno y Dios nos ha respaldado. Recuerdo que cuando me veían a mi esposo y decían, ay, tan jovencito, ¿verdad? Me veían a mí y decían, ay, qué jovencita, ¿verdad? Pero ella no parece pastora. Y empezaban a juzgarme, ¿verdad? De hecho, yo creo que una de las marcas que ha dejado eso en el llamamiento, en lo personal, ha sido eso, ¿verdad? El prejuicio tal vez de la apariencia, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a veces que lo que Dios ve es el corazón, ¿verdad? En mi corazón estaba el anhelo siempre de servirle al Señor con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Así fue como comenzamos la obra del Señor, sirviéndole. Fue bien difícil para nosotros porque en el comienzo de nuestro matrimonio tuvimos muchas batallas, muchas luchas, muchas pruebas. Recuerdo que eso quizá lo vamos a hablar juntamente con mi esposo. Entre esas batallas se nos presentaba el poder perder a nuestra hija. Muchas situaciones muy dolorosas, muy difíciles realmente, que solo Dios pudo sostenernos en esos momentos. Mucha gente hoy nos ve y dice, bueno, qué lindo el ministerio, ¿verdad? Cómo han crecido, tantas cosas, pero en 14 años realmente hemos pasado tantas situaciones, buenas, no tan buenas, regulares. Hemos pasado muchos momentos difíciles donde realmente uno se llega a cuestionar, ¿verdad? El llamamiento. Recuerdo que en los inicios, ¿verdad? Cómo se dio el ministerio, toda la familia nos reunimos, ¿verdad? Hablando de la familia de mi esposo, mis suegros, mis cuñadas, y decidimos orarle al Señor para que nos confirmara, ¿verdad? Después del ungimiento que nos habían dado en el encuentro, que nos confirmara el Señor este llamamiento y que nos diera el nombre de la iglesia, ¿verdad? Porque eso era lo que anhelábamos, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, porque es bien fácil, ¿verdad? Aquel, con todo respeto, ¿verdad? Aquel que se prepara en un instituto bíblico, yo qué sé, sale de la universidad, se gradúa y sale ya como pastor, ¿verdad? Es bien fácil decir, voy a poner un ministerio y le voy a llamar tal y tal nombre, ¿verdad? Pero para nosotros era de otra manera, porque el llamamiento fue de Dios y por lo tanto el nombre del ministerio tenía que venir de parte de Dios. Entonces me recuerdo que nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué nombre es el que quiere que le pongamos a la iglesia. Bueno, me recuerdo que estuvimos ayunando y orando por cierta cantidad de días, ¿verdad? Dios sabe cuántos días estuvimos ahí. Y el Señor, de la misma manera que mostró Mujeres de Propósito, me habla en un sueño, me muestra un valle verde y veo una familia, ¿verdad? Corriendo y el sol les alumbraba. Y yo veo, ¿verdad? Y el Señor me dice, ¿qué ves? Y yo le digo, una familia. Y me dice, así es como quiero que ustedes hagan, van a restaurar familias. Y en el sueño me recuerdo que yo veía esa familia hermosa, cómo iba caminando sobre ese valle, ¿verdad? Sobre esa llanura verde. Y veo una manta al fondo, muy al fondo, con el título Restauración Familiar. Entonces yo despierto contenta y le digo a mi esposo, mira, yo creo que Dios ya nos habló, ya. Entonces lo tremendo fue que esa mañana que yo despierto, me pongo a orar y le digo, Señor, confírmamelo en la palabra, ¿verdad? Y me da el pasaje de Isaías 60, capítulo 60,
y empiezo a leer todo y yo le digo, Señor, no entiendo, y Él me dice, esta es la palabra profética que tengo sobre este ministerio, ¿verdad? Entonces voy corriendo y le digo a mi esposo, mira, Dios ya habló, Dios dijo esto, ya nos reunimos otra vez, ¿verdad? Para entregar el ayuno, dándole gracias al Señor por la respuesta que Él nos había dado, por el amor y el respaldo que habíamos tenido, dándonos el nombre de la iglesia, ¿verdad? Entonces, de esa manera fue como Dios nos dio el nombre de la iglesia, pero más allá de todo esto, siempre hay algo hermoso, ¿verdad? Trasfondo de todo esto, porque recuerdo que cuando mi niña estaba pequeñita, pues nosotros teníamos muchos problemas con mi esposo, muchos problemas a punto del divorcio, de la separación, no tanto por nuestros caracteres, aunque era difícil porque realmente con él somos totalmente opuestos. O sea, opuestos, es como la luz y la oscuridad, el día y la noche, el blanco y el negro. O sea, somos tan opuestos, pero a la vez somos tan complementarios, ¿verdad? Que nos logramos encajar muy bien. Y sobre todo en el Señor, ¿verdad? Trabajando juntos ha sido lo máximo. Pero volviendo al punto de con mi hija, recuerdo que desde el nacimiento de ella fue muy difícil, porque nosotros con problemas de separación, más que todo por las diferencias de familias, tanto de parte de él como mía, y ya así a punto del divorcio, llamando a mi abogada y todo, ¿verdad? Pero los planes de Dios son diferentes. Bien dice la palabra que los planes que Él tiene acerca de nosotros son siempre de bien, de continuo bien, para darnos el fin que esperamos. Pero muchas veces nosotros, por querer hacer nuestra propia voluntad, terminamos arruinando los planes de Dios o posponiéndolos también. Entonces, cuando nace nuestra hija, pues nosotros dijimos, nos vamos a separar, aún sabiendo y la palabra profética pesando sobre nosotros que teníamos llamamiento. Luego el Señor empieza a procesarnos en nuestro matrimonio, en mi embarazo, todo, ¿verdad? Cómo fue el proceso. Y viene la palabra del Señor siempre en todo tiempo y dice, este fruto los va a unir a ustedes aún más. Y nosotros decíamos, ¿cómo va a ser posible que nos una más si los problemas que nosotros estamos teniendo, que ya no nos aguantamos, que las familias están en contra? O sea, humanamente y lógicamente eso no cabía para nosotros. Pero los planes de Dios, repito, muchas veces son opuestos a los de nosotros. Entonces, cuando nace nuestra hija, se viene un desarrollo bien hermoso porque empieza a marcar un tiempo como iglesia. En el ministerio, nuestra primera hija representa la restauración familiar. Ella trajo restauración a nuestras vidas primeramente porque a raíz de ella, como fue prematura, nos teníamos que compartir el tiempo, mi esposo y yo, teniéndola cangureada, y no podíamos huir uno del otro, no podíamos separarnos. Nosotros, sin soportarnos, teníamos que vernos todo el tiempo. Queríamos huir de la habitación, no podíamos, porque por nuestra hija teníamos que estar juntos en todo momento. Las salidas al hospital, los chequeos continuos, y todo era esto el plan de Dios, porque ella trajo restauración, no solo a nosotros, sino a las familias, la familia de mi esposo y la familia mía, ¿verdad? El motivo era, vamos a llegar a ver a la bebé. Entonces, así fue como Dios empezó a trabajar, trajo restauración familiar completamente, y por eso es que el nombre Restauración Familiar se ha hecho vida en nosotros. El ministerio ha traído cosas muy lindas, repito, pero también hemos tenido que ser procesados. Yo creo que todo llamamiento de parte de Dios necesita ser procesado. Todo siervo, toda sierva, necesitamos ser procesados, necesitamos ser trabajados en nuestro carácter. Creo que muchas veces el tener conocimiento no es suficiente, sino que el proceso viene a completar el conocimiento de la palabra, y sobre todo
que se haga vida en nosotros, ¿verdad? Para que se cumpla la palabra a la ley y al testimonio, ¿verdad? La palabra y el espíritu. Entonces yo tuve y tengo que seguir siendo trabajada en todo esto. Me recuerdo que el ser llamados al ministerio no fue fácil los primeros años. Los primeros 5 o 7 años fueron los más difíciles para nosotros, no solo con el pueblo, no solo con el llorar muchas veces. Yo recuerdo que en el llamamiento yo sufrí mucho en los primeros años. Como mujer creo que es más difícil la aceptación en todos los sentidos. Yo me recuerdo que llegaba a la casa llorando y le decía a él, yo no sirvo para esto, yo no puedo ser pastora, yo no sirvo para esto. Y yo lloraba y me daba golpes contra la pared y le decía, no me aceptan, la gente no me acepta. Y las palabras de mi esposo siempre se van a quedar marcadas en mi corazón, porque él me decía, que te acepte Dios. Es suficiente. Si tienes la aprobación de Dios, será suficiente. Ha sido difícil, pero nunca me voy a cansar de decir que Dios ha sido bueno, muy bueno con nosotros. Tuvimos tiempos de mucha escasez. A veces hoy nos ve la gente y juzga, critica, como todo, ¿verdad? Ellos tienen, ellos esto, lo otro, pero yo creo que nadie se ha dado cuenta del precio que hemos tenido que pagar. Todo llamamiento tiene un precio, un costo que pagar. Y me recuerdo que perdimos nuestra casa, nuestro auto, perdimos los muebles de la casa, perdimos a nuestro bebé, a nuestro hijo. Nuestro segundo hijo lo tuvimos que entregar al Señor. Y me recuerdo que fue algo muy, muy importante que pasó en el ministerio. No sé, yo creo que mi hija Bianca tenía 6 años, 5 años y medio por ahí. Cuando quedó embarazada, mi segundo embarazo fue difícil porque tuvimos esa pérdida, pero ahora entendemos que fue una ofrenda al Señor y que nuestro hijo no murió, sino que simplemente alcanzó una perfección en esta tierra y pues tuvimos que pagar un precio por ello. Me recuerdo que a los 2 días yo tenía un evento de mujeres de propósito. Después de que me practicaron el legrado, yo tenía que estar al frente y recuerdo que yo no entendía realmente lo que Dios estaba haciendo. Es difícil cuando Dios te da promesa, cuando Dios te da el nombre de tu bebé y no lo tienes en tus brazos. Yo no entendía, yo le decía a Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto que estamos pasando? Porque tuvimos que perder todas las cosas materiales. En lo económico tuvimos muchas crisis. Me recuerdo que estando embarazada con antojos y no teníamos, pero ni para comprar una porción de comida, nada. A veces abríamos el refrigerador y no había ni siquiera agua. Pero glorifico a Dios en todo tiempo porque nunca faltaba Dios ahí en esos momentos difíciles. Recuerdo que nos llamaba una hermana y nos decía, hermanos, yo los quiero invitar a almorzar. Y recuerdo que después de que cortábamos esa llamada, nos poníamos a orar y a llorar juntos porque le decíamos, Dios, tú nunca nos has dejado y no nos vas a dejar. Y íbamos a ese lugar, ¿verdad? A la casa de la hermana que nos invitaba a almorzar. Y solo Dios sabía que no teníamos absolutamente nada que comer. Pero Dios fue bueno en todo momento.
Bueno, tantos momentos que yo pudiera compartir. Realmente en 14 años hemos vivido muchas cosas, y entre lo que puedo compartir es que cuando pasa el tiempo después de esa pérdida, 3 años después, Dios nos restituye y quedo embarazada nuevamente de nuestra hija menor, de Camila. Y fue algo totalmente hermoso lo que Dios hizo, porque trajo restitución a nuestras vidas primeramente, y se notó en el ministerio. Dios ya nos había hablado de traer un tiempo de restitución de todo lo que habíamos perdido años anteriores, pues Él lo iba a restaurar. Las madres que han perdido un hijo pues van a entenderme ese punto. Yo decía: Dios, ¿cómo vas a restaurar la pérdida de nuestro hijo? Y cuando quedo embarazada, obviamente tuve un poco de temor, no lo niego, dudé un poco también, no lo niego, pero fue un embarazo tan lindo, totalmente diferente a los que yo había experimentado anteriormente. Y recuerdo que en el nacimiento de Camila se marca un tiempo en el ministerio, un tiempo nuevo de restitución, ¿verdad? Y fue lindo porque cuando ella nace, salen hijos de la iglesia. Recuerdo que se abrió la obra en lo de Mejía, juntamente con el nacimiento de Camila. Entonces fue como un embarazo espiritual y a la vez natural, fue como un embarazo gemelar. Dimos a luz en lo natural y en lo espiritual también, ¿verdad? Porque se dio una hija ministerial y una hija para nosotros. Entonces trae un mover tremendo de restitución, de multiplicación, de crecimiento, de ensanchamiento, que se empezó a notar el fruto en la casa, ¿verdad? Empezamos a ensancharnos, empezamos a crecer ministerialmente. Recuerdo que cuando yo llegaba a la iglesia con Camila pequeñita, ella era muy lloroncita. Entonces yo tenía que entrar a la iglesia sin hacer nada de ruido, ¿verdad? Porque la niña se despertaba, y yo recuerdo que las hermanas, yo les decía: no, ay, tráela a ver, y yo no, y la besaban, ¿verdad? Y ella empezaba a llorar. Entonces yo decía: Dios, no puede ser. Pero de ahí sale algo hermoso, porque de ver la necesidad, ¿verdad? De mi niña, que yo también estaba sirviendo, obviamente, ¿verdad? Se apertura el departamento de corderitos. Entonces es como que de ahí vino el crecimiento mayor, ¿verdad? Porque desde el momento que llega Camila se aperturan nuevos departamentos, ¿verdad? De corderitos, de ovejitas. Entonces se notó realmente que nuestras hijas marcaron tiempos. O sea, cada vez que vemos a nuestras hijas, vemos la palabra profética sobre ellas, ¿verdad? Vemos los tiempos proféticos sobre ellas. Vemos a Bianca y ella es restauración familiar. Ella representa restauración familiar. Vemos a Camila y ella representa todo lo que es crecimiento, ensanchamiento y sobre todo restitución. Entonces, estamos tan agradecidos con Dios por nuestras hijas, por esas princesas hermosas que Dios nos regaló, porque son una marca especial para nosotros en el ministerio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo compartir. Sin embargo, si me preguntan hoy qué cosas o qué situaciones he tenido que entregar por el ministerio, yo puedo decir mi vida por completo. Las facetas que he tenido que atravesar o que cumplir, primero como sierva del Señor, luego como pastora, que el nombre pastora o el título pastora pesa bastante. Por eso a veces me da risa que muchas digan pastora, ¿verdad? Con algo como una palabra tan simple, cuando conlleva toda tu vida de entrega, y a veces se desconoce ese punto, ¿verdad? Luego la faceta cuando Dios me empieza a inquietar a hacer una función
como madre, ¿verdad? A levantarme como una Débora en una función maternal delante del pueblo del Señor, y juntamente con ello pues una función profética, que creo que ha sido una de las funciones primarias en las cuales Dios en su infinito amor y misericordia me llamó. Y hace unos meses atrás pues ya se da el nombramiento, ¿verdad?, de un reconocimiento pastoral como congregación en cuanto a lo que es ya en el plano profético, ¿verdad? Creo que son diferentes facetas en las cuales el Señor me ha estado moviendo, y espero simplemente ser agradable a su corazón. Conforme he ido madurando, los golpes de la vida te hacen madurar, te hacen crecer. Los errores y los horrores, por Dios, que uno ha cometido delante del Señor y delante del pueblo, realmente nos ayudan a madurar, nos ayudan a anhelar más del Señor, a estar más cerca del Señor para poder crecer. Si me preguntan obviamente con qué personajes de la Biblia me identifico, cualquiera pudiera decir que me voy a identificar con una mujer, ¿verdad? Con una mujer de Dios. Amo todas las mujeres que aparecen en la Biblia, cada una deja algo muy especial, todas tienen algo que aportar, pero realmente me identifico con José y con David. Creo que estos dos varones de Dios desde sus inicios fueron marcados con algo muy importante que yo en lo personal he tenido que vivir y he tenido que aprender a lidiar con eso, que ha sido el rechazo. El rechazo desde la familia hasta el día de hoy, ¿verdad? Creo que en diferentes áreas muchas veces tenemos que ser trabajados y procesados. Y una de las áreas donde Dios me ha estado trabajando continuamente ha sido en eso. José fue muy dañado desde niño con sus propios hermanos, fue vendido, él tuvo que pasar un proceso muy difícil de 13 años justamente, ¿verdad?, para poder alcanzar la promesa de los sueños que Dios le había dado. Y justamente a los 13 años de ministerio el Señor me da un reconocimiento en mi llamamiento primario, ¿verdad?, en lo profético. Entonces, todos esos 13 años para mí marcan un tiempo en mi vida. En lo personal, marcan procesos de saber perdonar, de saber perdonar. Yo creo que todos los ministerios tienen enemigos. Todos los ministerios genuinos de parte de Dios tienen enemigos, y yo creo que los enemigos no van a ser quitados del todo, porque yo creo que eso es el plan perfecto de Dios para trabajar con su pueblo, con su iglesia, con los siervos. ¿Por qué? Porque gracias a los enemigos es que Dios puede aderezar mesa en presencia de ellos. Gracias a los enemigos se viene el crecimiento y el ensanchamiento. Gracias a los enemigos buscamos a Dios. Gracias a los enemigos podemos estar cerca de Dios para que Él pelee por nosotros. Entonces, en mi vida, en lo personal, gracias a los enemigos, tanto del ministerio como personales, me han servido para acercarme más a Dios, para dejar morir todas las cosas que a Dios no le agradan. Es fácil poder agradar a los ojos humanos porque te dicen no vistas así, no hables así, no te peines así. Es fácil porque uno pudiera hacerlo, pero para poder agradar a Dios se necesita más que eso. Se necesita una vida de entrega, de integridad, y muchas veces confundimos la integridad con la perfección. Creo que en estos 13 años, 14, ¿verdad?, de ministerio, en lo personal, he procurado ser íntegra, y por eso me identifico tanto con David, porque David, a los ojos humanos, es un hombre que pudo haber fracasado en su nombramiento como rey. Pudo haber sido un hombre pecador, inmundo, impuro para muchos, un asesino, un hombre que quebrantó todas las leyes y todos los valores que Dios había dado. Pero lo que más me apasiona de David es cómo Dios lo sigue llamando, el dulce cantor de Israel,
un adorador conforme al corazón de Dios. Y yo me identifico con este siervo, porque yo le digo: Señor, he fallado, he pecado muchas veces, he sentido que he fracasado. Sí, he sentido que he fracasado muchas veces en el llamamiento. Sigo repitiendo en mi corazón: no soy digna, pero por su gracia, por su favor, sigo aquí, de pie, con muchas marcas en mi corazón, porque amo a Dios y porque no sé hacer otra cosa más que entregarle mi vida a Él. Ha sido difícil, pero me encanta cómo Dios no te llama por tus errores, sino te llama por tu corazón. Y quizá las personas que puedan estar escuchando, que se sienten que han fracasado, fallado, tanto ministerialmente como en el hogar, en el matrimonio, con sus hijos, yo les exhorto en el nombre de Jesús a que sigamos adelante, porque si Dios te llamó, Dios te va a sostener. Si Dios te llamó, la palabra se cumple: 7 veces cae el justo y el Señor te va a levantar. Yo he caído muchas veces. Hay cosas de las cuales me arrepiento que hice. Me da mucha vergüenza. Hay partes de mi vida que yo quisiera tomar literalmente un borrador y desaparecer unos cuantos años. Pero entiendo que Dios me perdonó y que Dios no se acuerda más de tu pasado ni de mi pasado. Él ama un corazón contrito y humillado, porque eso no lo va a despreciar el Señor jamás. Y por eso me identifico con David, porque David, a pesar de todo lo que tuvo, los errores que tuvo, nunca se rindió. Escribió salmos en intimidad con Dios, expresándole sus faltas, sus pecados, pero así adoró a Dios, y eso agradó el corazón del Padre. Y así me siento yo. Quizá para el ojo humano, para mucha gente, soy la más llena de defectos, pero para mi Padre lucho todos los días por serle agradable a Él, porque sé que Él fue el que me llamó. Y en todo este tiempo he podido sentir su amor y su respaldo. El apóstol Pablo hablaba acerca de un aguijón, y el Señor me hablaba de esto y me decía: hay partes en tu memoria, hay recuerdos en tu memoria que no pueden borrar tus errores y tus pecados. Pero yo no me acuerdo absolutamente de nada de tus errores y tus pecados, porque yo te perdoné. Y tal vez nosotros sentimos que el aguijón está ahí cuando la gente nos señala, cuando la gente nos juzga, cuando la gente nos critica o cuando no nos acepta. Y el Señor me hablaba y me decía que ese es el aguijón para nosotros, el que siempre tengamos en memoria los errores que cometimos, para no enseñorearnos, para no creernos más que los demás, para reconocer que toda la gloria y toda la honra es de Él, y que simplemente somos vasijas de barro, donde el tesoro de Dios, a través de su Espíritu Santo, está en nosotros para hacer su obra en función. Realmente, si hay algo que ha marcado mi vida, si llevo marcas, como decía también el apóstol Pablo, de ahora en adelante nadie me molesta, porque llevo las marcas de Cristo. Las marcas las llevo por dentro, las heridas las llevo por dentro. Y hay mucha gente que me ha herido, me ha golpeado, y esas heridas están. Pero el amor de Dios es mucho más grande, que me ha enseñado a amar al pueblo de Dios. Y con toda libertad y con toda solvencia puedo decir que yo jamás cambiaría el llamamiento que Dios me ha hecho.
si volviera a nacer y me dijeran que si acepto el llamado, sin pensarlo diría que sí, porque amo a Dios, amo a su pueblo bendito, amo a la iglesia del Señor y doy mi vida por ellos día con día, porque anhelo en mi corazón que la amada del Señor pueda irse con Él y poder, juntamente con mi esposo, entregar a una novia pura, limpia, sin mancha, que ame al Señor con todo su corazón.